Continuamos entonces ya con los últimos dos presidentes que nos quedan del periodo del militarismo en El Salvador y vamos a trabajar ahora con Arturo Armando Molina, quien gobernó nuestro país de 1972 a 1977. Las elecciones que se desarrollaron en 1972 llevaban como candidatos, pues por parte del PCN, al coronel Arturo Armando Molina y por parte de la oposición estuvo la coalición conocida como la Unión Nacional Opositora, quien llevaba como candidato a Napoleón Duarte, a José Napoleón Duarte, quien años más adelante lo vamos a ver convertido finalmente en presidente de nuestro país. Sin embargo, em, estas elecciones, tal cual dice el texto, se llegó a pensar o se dieron cuenta que se hizo un fraude o se cometió un fraude masivo en la votación y en el escrutinio o en el conteo de votos. Em, Se dice que el ganador de estas elecciones había sido José Napoleón Duarte, pero obviamente con la misma condición que se vivía y la situación que se vivía, pues le dieron el gane a Arturo Armando Molina. Las autoridades electorales ignoran estas denuncias y declaran ganador al coronel. Y el 25 de marzo de 1972, un grupo de militares dirigidos por el coronel Benjamín Mejía intentaron realizar un golpe de Estado por el fraude electoral. Sin embargo, pues esto fue aplastado por las fuerzas leales del gobierno. Ahora entonces, los aspectos importantes que se retoman desde la presidencia de Arturo Armando Molina. La primera de ellas es que llegó al gobierno también de la mano del PCN, o el partido que en ese momento tenía el poder. Em, Dentro de las cosas positivas que se dieron en el gobierno de Arturo Armando Molina, podemos nombrar el desarrollo de un plan de desarrollo económico y social. Esto con las ganancias de del modelo agroexportador y del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que ya se estaba llevando a cabo o iniciando pues en este periodo. Asimismo, pues para ayudar a canalizar de mejor manera las ganancias que estos modelos tenían en nuestro país. Otra de las cosas positivas del periodo de gobierno de Arturo Armando Molina fue la construcción del aeropuerto internacional. Asimismo, se crearon instituciones como por ejemplo el INGIBOA o el Ingenio Giboa, se crearon las INPEP o el Instituto Nacional de Pensiones, que antes pues las pensiones eran propiedad del Estado, ahora ya pasaron a manos privadas, pero pues esto se encargaba de las diferentes pensiones para las personas que trabajaban y se jubilaban. Asimismo, se le atribuye la construcción de escuelas y hospitales en su periodo, la presa El Cerrón Grande, presa hidroeléctrica el Cerrón Grande, la geo o la geotérmica para energía renovable desde la tierra, se crea el Banco de Fomento Agropecuario, el Fondo Social para la Vivienda, y estos son algunos de los aspectos positivos, aquí lo vamos a poner al inicio, positivo de su periodo de gobierno. Acá está. Bien, vamos a ir ordenando acá para que tengamos esto acá en el lado positivo de la presidencia. No obstante, también tuvimos algunas cuestiones negativas dentro del periodo de gobierno de Arturo Armando Molina, como por ejemplo una represión por parte, hacia, mejor dicho,
los movimientos de izquierda. Esto se ve evidente en la masacre, ¿verdad? Que hablo acá, masacre de estudiantes de 1975, estudiantes de la Universidad Nacional. Asimismo, hubo un fuerte control militar por parte de las instituciones estatales. Y finalmente, en este contexto se da la muerte del padre Rutilio Grande, acontecimiento que también marcó la historia de El Salvador en un contexto previo al conflicto armado. Y aquí tenemos estos apartados que son como los más importantes de el gobierno de Arturo Armando Molina. Parlamentaria, les pido investigar sobre los principales hechos represivos de la violación de los derechos humanos ocurridos durante las presidencias del general Sánchez Hernández y del coronel Molina. Investiguemos en fuentes en internet cuáles fueron estos hechos represivos que violaban los derechos humanos en nuestro país durante las presidencias de Sánchez Hernández y de Arturo Armando Molina. Finalmente tenemos la presidencia de Carlos Humberto Romero, quien estuvo en el poder de 1977 a 1979, quien fue el último presidente militar de nuestro país y que llega a la presidencia por parte del PCN, fue declarado oficialmente ganador el 20 de febrero de 1977. También, ¿verdad? Hablamos de fuertes acusaciones de fraude. Se llaman los famosos apagones que se daban en ese tiempo, en donde decían que se iba la luz y eso ponían como de excusa, ¿verdad? Pero esos apagones en donde se iba la luz muchas veces dicen y cuentan eh, que los tomaban como pretexto para luego cambiar los resultados y dejar como ganadores a aquellos que más les convenía al régimen que estaba en el poder en ese tiempo. Este presidente fue derrocado por golpe de Estado, también un golpe de Estado militar, de las líneas de los militares que pues no eran tan conservadores, ¿verdad? Porque él representaba una línea conservadora de la Fuerza Armada, pero pues los militares también le dieron golpe de Estado a Carlos Humberto Romero. Pasamos a algunos de los elementos importantes de este presidente y entre las cosas que vamos a retomar, obviamente también llega al poder gracias al PCN. Hubo mucha violencia gubernamental por parte de quienes estaban en el poder en este tiempo y eh, su periodo se vio muy opacado por fuertes manifestaciones violentas, represión, de hecho por eso vamos a poner acá represión descontrolada que desembocó en una crisis social. De hecho, es la antesala, ¿verdad?, al estallido del conflicto armado en El Salvador. Asimismo, propone la ley de orden público, que los invito a que vean en el libro de texto en qué consistía la ley de orden público. Fue una ley muy represiva en donde se atacaba a todo aquel que se manifestara o que estuviera envuelto en pues manifestaciones, en movimientos en contra de el Estado o en contra de aquellos que estaban en el gobierno. Durante su periodo se incrementó considerablemente la pobreza y cualquier decisión que se tomaba pues era en beneficios de él mismo y de sus
antecesores o de sus allegados también, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar. Algunos elementos importantes sobre Carlos Humberto Romero. Fue derrocado por un golpe de estado de militares jóvenes, así se llamó. Fue derrocado por militares jóvenes, que era una línea menos conservadora de la Fuerza Armada, el 15 de octubre de 1979. Es uno de los elementos importantes de este presidente. Ahora bien, por acá les dejo algunas ventajas del régimen militar en donde podemos encontrar pues las leyes que se decretaron, esto ya retomando desde Maximiliano Hernández Martínez, algunas bases para sustentar los sistemas económicos que tenemos en la actualidad, las reformas agrarias, etcétera, etcétera. Estas reformas agrarias que de hecho intentaron, ¿verdad? Ya en la época o en el tiempo de Molina, se intentó llevar a cabo una reforma agraria que pues falló como tal. Sin embargo, en algunos procesos o en algunos momentos se les pudo dar tierras a algunos productores o algunos pobladores que no eran tan adinerados. Y por acá encontramos las desventajas, que la mayoría está orientada a la represión, a la violencia y a la falta de democratización que existió en nuestro país. Finalmente, les pido que para complementar las actividades, ¿verdad? Estas no es que yo las voy a revisar porque pues tienen ya semana de vacación, pero les va a servir muchísimo para complementar lo que hemos trabajado. Las actividades 1, 2 y 3 de las páginas 84 y 85 de su libro digital. Si las hace y las termina, me las envía, por favor. Yo voy a estar pendiente de quién me las ha enviado a más tardar esta semanita. Bueno, pues cuídense mucho y nos encontramos después de las vacaciones de Semana Santa. Que disfruten todos. Bendiciones.